Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Ya hemos esperado a que el resto se termine de conectarse. Empecemos de una vez. Estamos hablando nuevamente sobre recordando lo que estamos avanzando. Estamos hablando sobre los organismos internacionales ante quienes de los organismos internacionales creados ante quienes tiene participación en el Estado, en este caso boliviano. En las anteriores clases estuvimos hablando sobre los organismos internacionales en un nivel global, mundial, así como también en un ámbito global y en el ámbito regional. Eh, Nos quedamos la última parte, la anterior clase, hablando sobre la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, a manera de recordar lo que hemos ido viendo, pues es un organismo internacional eh, que llamada también Tribunal Penal Internacional, porque se trata en realidad de un tribunal de justicia cuya misión es la de juzgar a las personas que están acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es un organismo netamente jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ante este tribunal se juzga a las personas por la comisión de estos delitos. Tiene como base el Estatuto de Roma, es su base normativa, y tiene su sede en la ciudad de La Haya, en Holanda, en Países Bajos. No forma parte de las Naciones Unidas, eso sí, me olvidé aclararlo en la anterior clase, es independiente de las Naciones Unidas, por eso es que no hay que confundirlo con lo que, no sé si en derechos humanos han avanzado, la Corte Internacional de Justicia, porque eso sí pertenece a la ONU, en cambio es independiente de la ONU, la Corte Penal Internacional. Pero, ¿cuál es la esencia de esta Penal Internacional? El ser un tribunal de justicia en materia netamente penal, pero que tiene la misión de juzgar a las personas que están acusadas de cometer estos delitos, crímenes de guerra, crímenes de genocidio, de lesa humanidad y también los crímenes de agresión. Eh, ¿Qué organismos forman parte de la Corte? Y hasta aquí nos quedamos la anterior clase, pero repasando. Hay cuatro órganos principales y bueno, también tenemos a los jueces, que como al ser un tribunal internacional, pues está conformado también por autoridades judiciales. Hay una presidencia, hay las cámaras, dentro de las cámaras hay tres divisiones, la división de apelaciones, la división de juicio, la división de prejuicio, tenemos la oficina del fiscal, hay una secretaría y obviamente pues está conformado también por jueces este tribunal. Son 18 jueces que conforman la Corte Penal Internacional. Todos ellos bueno, son candidatos con gran competencia. La mitad de ellos tiene que tener experiencia en derecho penal, derecho procesal, también experiencia necesaria como juez, fiscal o abogado, y la otra mitad tiene que tener amplia experiencia en materias como derecho humanitario internacional, derechos humanos, eh, entre otros principales requisitos, pero son 18 jueces los que conforman la Corte Penal Internacional. Es importante aquí voy a ser un tanto breve en lo que es, perdón, esto lo voy a llevar más acá. Es importante hacer mención de lo que es el principio de legalidad en la tipificación de los delitos que están establecidos en el Estatuto de Roma, es decir, esos delitos que estamos hablando, crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas con los que se topa la Corte Penal Internacional a momento de juzgar a algunas personas por la comisión de estos delitos, y ojo que no solamente va a ser el juzgar a estas personas, consecuentemente de haberse juzgado a las mismas, pues se va a aplicar una sanción a estas personas. ¿Y cuál es el problema con el que se topa? Generalmente un primer obstáculo es el conflicto que surge a raíz
del lugar que tiene el Estatuto de Roma, que es la base de la base normativa del Código, perdón, de la Corte Penal Internacional, el lugar que ocupa el Estatuto de Roma dentro del ordenamiento jurídico de los estados. Puede ser que prime más el tema de el ordenamiento jurídico del Estado antes de un tratado de comercio internacional. Por otra parte, también se puede topar con el tema, uno puede chocar con el tema de que a una persona por la comisión de ese delito ya se lo juzgue dentro, perdón chicos, se lo juzgue dentro de un determinado estado y como es un principio que nadie puede ser juzgado dos veces por la comisión de un mismo delito, pues se quiera objetar la competencia de la Corte Penal Internacional para que pueda juzgar a esta persona. Por eso es muy importante que cada estado pueda delimitar de forma clara o pueda establecer de forma clara cuál es el lugar que tiene el Estatuto de Roma dentro del ordenamiento jurídico de los estados a fin de que pueda ser aplicado el mismo. Me adelanto un poco lo que es Bolivia porque al final vamos a hablar. Hay que recordar que el artículo 410 del bloque de constitución, perdón, de la Constitución Política del Estado establece los principios de jerarquía normativa y principio de supremacía constitucional. Encabeza nuestro ordenamiento jurídico la Constitución y el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad lo conforman todos los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en este caso entra en este bloque de constitucionalidad el Estatuto de Roma. Aún incluso debajo de este nivel constitucional encontramos a los tratados y convenios internacionales en todas las demás materias, diplomático, consular, aduanero, etcétera. Y debajo de los tratados y convenios internacionales están las leyes nacionales, es decir, las leyes que son parte, que se aplican en todo el territorio nacional o incluso las leyes departamentales, municipales, que también se crean por ser un Estado autonómico, pero lo cierto es que primero tenemos la Constitución con el bloque de constitucionalidad, luego los tratados y convenios internacionales y recién luego están las leyes. Y debajo están los decretos supremos, reglamentos y demás normativa. Eso en el caso boliviano, pero no todos los estados establecen aquello. En muchos estados, los tratados y convenios internacionales están al igual que las leyes de sus países o incluso debajo en la jerarquía normativa. Entonces, es un primer obstáculo con el que se tropieza en algunos estados para aplicar el Estatuto de Roma y consecuentemente juzgar a personas de ese estado por la comisión de esos delitos. Otro tema que hay que tener en cuenta es el principio de reserva legal y esto tiene relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15, numeral 1, establece que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho internacional e internacional. También hay que ver que a las personas que se les está juzgando, pues a momento de que han cometido esos ilícitos, pues esté tipificado estos delitos. Ese es otro aspecto por lo que también se debe observar en cada estado y suele ser controversia entre lo que es la competencia de la Corte Penal Internacional y la soberanía o lo que establece un estado dentro de su ordenamiento jurídico interno. Pero bueno, es un poquito aclarando de que puede surgir ese problema cuando se pretende aplicar el Estatuto de Roma. Estatuto de Roma con el cual se juzga a las personas que cometan los crímenes que ahorita vamos a describir. ¿En qué consisten estos crímenes? Vamos a hablar de tres crímenes porque el crimen de agresión, bueno, lo vamos a dejar al final porque es el último en incorporarse. Básicamente, hablamos que la Corte Penal Internacional va a sancionar la comisión de estos crímenes, crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra que están previstos en el Estatuto de Roma. Y aquí un poquito les voy a hacer un comentario y a personal
un comentario, un criterio que tengo y creo no estar equivocada respecto a, por ejemplo, el proceso que se le inicia o bueno, la persecución, o no sé cómo denominarlo, a Gonzalo Sánchez de Lozada. Si ustedes recuerdan un poquito de historia, por, eh, por el denominado pues Octubre Negro, allá el año 2003, muchos todavía muy pequeños, pues es que se le acusa a Gonzalo Sánchez de Lozada como alguien que ha cometido crimen de lesa humanidad, o genocidio, mejor dicho, por ser genocida. Pero la verdad es que aquello no tiene nin- ningún no sé, ningún sustento, porque ustedes van a entender que el tema de genocidio, lesa humanidad y de guerra, eso no es un crimen que se haya cometido por aquellos responsables de los sucesos lamentables del denominado Octubre Negro. Ustedes saben que, pues, o denominada la Guerra del Gas, muchas personas han muerto en octubre del año 2003 y en aquel entonces eh, era presidente de nuestro estado Gonzalo Sánchez de Lozada, su ministro Carlos Berzaín, y a ellos se les acusa por cometer un crimen de genocidio, por la muerte de estas personas. Y de hecho, el expresidente Evo Morales durante su gobierno, pues, ha iniciado aquel proceso. Pero y luego, de hecho, forma parte del discurso de que Estados Unidos lo protege, que Estados Unidos no debería mandarlo a Bolivia para que en Bolivia se lo sancione. Y yo, bueno, personalmente digo que ese proceso o esos delitos que se lo acusan, pues no tienen ningún asidero legal, porque van a entender ustedes qué es el crimen de genocidio, qué es lesa humanidad y qué es crimen de guerra, y se van a dar cuenta que aquello, pues, está mal planteado. Eso como una pequeña antesala para explicarles esto y un poquito ejemplificar con lo que es los casos que pueden darse en nuestro estado, en Bolivia. Em, a ver, el Estatuto de Roma, bueno, entre otros aspectos, no ha previsto la obligación de que los estados parte de este estatuto deban adecuar su normativa penal a los tipos penales que están definidos por ese Estatuto de Roma. Es decir, no, el Estatuto de Roma no obliga a los estados a que incorporen en sus códigos penales los tipos penales de genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Ojo que ese es otro aspecto con el que pueden tropezar si es que en un estado los tratados de comercio internacionales son jerárquicamente inferiores a las leyes nacionales, porque si un código penal no prevé estos delitos y tenemos el Estatuto de Roma por debajo de un código penal, pues ahí está complicada la Corte Penal Internacional de poder aplicar de poder sancionar a personas de ese estado que puedan haber cometido estos delitos. Eso un poquito reforzando lo anterior. Pero volviendo a lo que les estaba hablando, el Estatuto de Roma no prevé que los estados estén obligados de adecuar sus códigos penales incorporando estos tipos penales de genocidio, lesa humanidad y de guerra que están previstos en el Estatuto de Roma. Sin embargo, hay un principio internacional que es el principio de complementariedad y que está establecido además en el artículo 17 del Estatuto de Roma. Por este principio de complementariedad, todo Estado que forme parte del Estatuto de Roma debe adoptar medidas legislativas, políticas o administrativas que vayan a crear un ambiente de lucha contra estos crímenes, de genocidio, lesa humanidad, de guerra, que están establecidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Esto va a implicar que los tipos penales existentes en los estados parte deben interpretarse por los jueces y tribunales internos con los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma y además por la
jurisprudencia internacional. De ese modo es que a través de este principio de complementariedad se podría aplicar estos o sancionar a personas de un determinado estado por la comisión de estos delitos en caso además de que estos no estén previstos en el tipo, en los códigos penales de los estados. ¿Cuáles son entonces estos crímenes tipificados por el Estatuto de Roma? Primero tenemos el crimen de genocidio. La palabra genocidio fue creada por Raphael Lemkin cuando estudiaba la muerte de miembros del pueblo armenio, sucedido en el año 1915, de la conjunción de genos, que en griego significa familia, tribu o raza. Eso significa genos. Y sidio, que proviene del latín sidere, que es una forma combinatoria de caedere, que significa matar. Entonces, ambos términos combinados significan la muerte en razón racial o nacional. Un poquito refiriéndonos a la historia mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial y acaecidos sus horrores que ha implicado la misma, ustedes ya saben, la muerte de millones y millones de personas, en su mayoría judíos, en campos de concentración, en hornos de cremación por cuestiones raciales. Pero ya luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del año 1945, hay una carta firmada por varios países, la denominada Carta de Londres, firmada el 8 de agosto de 1945, suscrita por países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, que estableció el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Si ustedes recuerdan, el Tribunal de Nuremberg ha sido establecido para el juzgamiento de los crímenes que han sido cometidos por los nazis. Si bien en esta Carta de Londres no se refirió al genocidio, definió como crimen contra la humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o persecución por motivos religiosos, raciales o políticos, cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Ya después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, el año 1946, ha confirmado una sistematización de los principios del derecho internacional, reconocidos por este Tribunal de Nuremberg, y las sentencias de este tribunal fueron efectuadas por la Comisión de Derecho Internacional. Y ahí proclamaron que el crimen de genocidio podría definirse como una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros. ¿Por qué esa negación? Por cuestiones raciales, religiosas o políticas. Es de hecho por eso que el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, y eso está vigente desde el año 1951. El genocidio o asesinato en masas está en el marco del artículo 6 del Estatuto de Roma, y además por la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El genocidio es un delito internacional cometido por funcionarios del Estado o por particulares, pero consistente ¿en qué? En el exterminio o la eliminación sistemática de un grupo de personas, pero en razón ¿a qué? A su nacionalidad, a su etnia, a la religión. Y bueno, esto va a implicar que la matanza de miembros de grupos, una lesión grave
o puede ser una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física o su destrucción total o parcial. ¿Qué más? Las medidas destinadas, el genocidio va a implicar también conductas que estén relacionadas con medidas destinadas a impedir nacimientos de nuevas personas en el seno de un determinado grupo. Puede ser también conductas que impliquen traslado por la fuerza de niños del grupo a otro lugar, a otro grupo. Eso implica la comisión del delito o el crimen de genocidio. Es el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o cualquier otro acto inhumano contra una población civil o vinculado a una persecución por motivos religiosos, raciales, políticos, y cuando dichos actos o persecuciones se hacen en conexión con cualquier crimen contra la paz o en cualquier crimen de guerra. Como en todo tipo penal, es importante establecer quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo. El sujeto activo puede ser tanto un funcionario público como una persona particular. ¿Quiénes van a ser, quién se va a constituir en sujeto pasivo o las víctimas de la comisión de este crimen de genocidio? Nacionales constituidos por un conjunto de personas con una ciudadanía común o grupos étnicos constituidos por poblaciones caracterizadas por prácticas culturales, comportamiento, lengua común. También grupos raciales constituidos por miembros que se identifican por sus presuntas características biológicas, físicas, genealógicas, que no necesariamente comparten prácticas culturales de comportamiento, lengua, o como sucede con grupos étnicos, y también pueden ser grupos religiosos. Entonces, al ejemplo que iba en el ámbito nacional, muchas veces a Gonzalo Sánchez de Lozada se los decía, cometió crimen de genocidio. El genocidio es el asesinato, exterminación, esclavitud, deportación por motivos religiosos, raciales. Nada de eso hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Qué es lo que ha pasado el año 2003? El año 2003 lo que ha pasado, lamentables sucesos, sí, víctimas que hasta la fecha no han sido resarcidas en su daño, en este caso familiares de muchos de los fallecidos. Realmente ha sido una época muy difícil, muy dura para el Estado, un momento bastante negro, octubre del año 2003. Sin embargo, no es técnicamente un crimen de genocidio, ni tampoco de lesa humanidad, que lo vamos a ver más adelante, porque no ha sido que estas personas han fallecido por cuestiones étnicas, raciales, culturales o religiosas. No. Lo que a criterio personal ha pasado ha sido un uso excesivo de las fuerzas públicas. Fuerzas, bueno, policiales, pero sobre todo militares, porque no se olviden que las fuerzas militares, las fuerzas policiales dependen del Ejecutivo. El Ejecutivo, de hecho, se vale de estas dos fuerzas públicas, y a criterio personal lo que ha habido es una fuerza excesiva de parte de las Fuerzas Armadas y de parte de la policía, una reprensión excesiva, pero técnicamente un crimen de genocidio, no. Entonces, ese es el crimen de genocidio. ¿Qué es? ¿Qué es el crimen de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad consisten en el ataque no necesariamente militar o armado durante un conflicto armado o en tiempo de paz sistemático o a gran escala contra una población civil, constituyéndose por ende en actos o conductas comisivas o denominadas omisiones deliberadas, resultantes de una política generalizada y planificada. A ver, remitiéndonos al Estatuto de Roma,
el artículo 7 del Estatuto de Roma refiere respecto a los crímenes de lesa humanidad a un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este ataque generalizado refiere a una acción reiterada en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Masivo, frecuente, una acción a gran escala que está siendo llevado a cabo de forma colectiva, con una considerable seriedad y contra una multiplicidad de víctimas. Se dice de un plan sistemático. ¿Qué va a implicar este plan sistemático? Primero, la existencia de un objetivo político, de un plan bajo el cual se lleva a cabo el ataque o de una ideología para destruir, perseguir o debilitar una comunidad. También un plan sistemático puede implicar la perpetración de un acto criminal o a gran escala contra un grupo de civiles o la reiterativa y continua comisión de actos inhumanos vinculados el uno al otro. También la preparación y el uso de considerables recursos públicos o privados, sea militar o de otra índole, y también la implicación de altas autoridades políticas o militares para la definición del plan. Estas conductas o actos que puedan cometer estas autoridades políticas o militares, según el artículo 7, numeral 1 del Estatuto de Roma, pueden ser asesinato o exterminio. Cuando hablamos de asesinato, cuando un asesinato vaya a constituirse en un crimen de lesa humanidad, debe cumplir algunos requisitos. Primero, que el autor haya dado muerte a una o más personas. Otro, que esta conducta haya tenido como lugar o haya tenido lugar como parte de un ataque generalizado o sistematizado dirigidos contra una población civil. También, para que se considere asesinato como un crimen de lesa humanidad, un requisito es que el autor de este crimen haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistematizado, dirigido contra una población civil, o haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. Cuando hablamos de exterminio, el exterminio vamos a entender como la imposición intencional de condiciones de vida y entre otras esta va a ser, por ejemplo, la privación de acceso de alimentos o la privación del acceso a medicinas que están encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. Requiere que el autor haya dado muerte a una o más personas, incluso imponiéndoles condiciones de existencia destinadas deliberadamente a causar la destrucción de parte de una población, como imponerles el vivir en lugares inhóspitos donde no se produzca alimentación, no haya agua, que también que la conducta haya consistido en un asesinato en masa de miembros de una población civil. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa. Bueno, me quedan pocos minutos. En la segunda parte vamos a terminar de hablar de los crímenes de guerra y un poco para que me entiendan todo esto que estamos hablando de estos tres crímenes, vamos a revisar el Estatuto de Roma a partir del artículo 6 para ver de forma más amplia y detallada cuáles son los actos que son considerados como crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Aquí, por favor, voy a hacer una pausa.